Cuéntame, ¿cómo está la campaña? Bueno, bien, yo creo que estamos cerrando el año 2022 con buen augurio. Se comprende que es una candidatura, claramente, una candidatura independiente con criterio. Aspiramos a través del voluntariado nacional que estamos convocando, que estamos organizando en las 24 entidades federales, a que la gente lo asuma. Bienvenido a esta candidatura y a este proyecto plural de reconstrucción integral de Venezuela, a todo aquel que sea decente. Nosotros no queremos vagabundos en el movimiento por la reconstrucción integral de Venezuela. Hola amigos, bienvenidos a este especial de las entrevistas de prensa de Solidaridad. Hoy me encuentro acá con Manuel Isidro Molina, candidato independiente, candidato laboralista, independiente a la presidencia de la República. Cuéntame, Manuel. Bienvenido. Bienvenido a mi casa. Cuéntame, ¿cómo está la campaña? Bueno, bien, yo creo que estamos cerrando el año 2022 con buen augurio, con buena comprensión de la gente sobre la naturaleza de la candidatura, los objetivos de los 15 lineamientos que hemos presentado al país, 15 lineamientos estratégicos para la reconstrucción integral de Venezuela. Se comprende que es una candidatura, claramente, es una candidatura independiente con criterio, distinta a lo que son los bandos de la destrucción nacional, entendido esto como el bando del gobierno y el bando del archipiélago. ¿Has enfrentado a oposición y a gobierno? Ya, simultáneamente, porque ellos son los culpables de la desgracia de Venezuela. ¿Eso no es David contra Goliat? Bueno, sí, cómo no. Nosotros hablamos que esto es un esfuerzo histórico. Aspiramos a través del voluntariado nacional que estamos convocando, que estamos organizando en las 24 entidades federales, a que la gente lo asuma, porque ahí hay un gran sector que aparece en todas las encuestas, que rechaza tanto al gobierno como a la oposición, y no es posible que entonces esa mayoría vaya a ser manejada por el contubernio de este bipartidismo del siglo XXI, como yo lo llamo, para que terminen votando o por el candidato del PSV o por el candidato de el G4. Manuel, pero hablas de dos grupos poderosos y tú eres un hombre de medios, poderosos en lo mediático. ¿Cómo enfrentar esto para que tu discurso alcance un mayor, digamos, hacia la gente, Bueno, le pueda llegar? Porque la oposición tiene su grupo, claro, su grupo mediático, claro, y sus medios y sus páginas. El gobierno, por otro lado... Y su apoyo externo, tiene financiamiento de los Estados Unidos, financiamiento del uribismo colombiano, financiamiento de gobierno, algunos gobiernos y el gobierno tiene... Y el gobierno tiene todo el sistema público de radio, tiene la corrupción, y tiene Conatel, el manejo, por eso Conatel, que coacciona, que controla. Por eso nosotros hablamos que es un esfuerzo histórico. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Confiando en la valía de nuestros planteamientos, nosotros nos vamos por los caminos verdes. Es decir, nosotros no estamos jugando el mismo juego de la politiquería que ellos dos expresan como polos de destrucción del país, que es lo que el resultado nos dice que han sido. Entonces, nosotros tenemos un equipo de redes sociales, tenemos un equipo de prensa, tenemos un diseño de encuentros vecinales. Vamos a insurgir, por supuesto, en el ámbito de la propaganda, pero no en términos de marketing político manipulador, de guerra sucia. Hemos dicho que nosotros la guerra sucia se las vamos a responder a ambos bandos con guerra limpia, basado en la verdad. Nosotros sabemos cuáles son las grandes fallas de ambos grupos de control del poder en Venezuela. De hecho, se lo están repartiendo. Hay conversaciones secretas, hay conversaciones abiertas, pero a fin de cuentas ellos lo que están buscando es la impunidad y ellos repartirse el país uno u otro. Por eso yo hablo del bipartidismo del siglo XXI. Bueno, yo confío como candidato presidencial independiente en que esa
parte determinante de la mayoría que los detesta, que los rechaza hoy, tomen conciencia de que si queremos un cambio, tiene que ser un cambio verdadero. Tú no vas a generar un cambio, un rescate, una recuperación del país con los mismos que lo han destruido. ¿Con quién cuenta Manuel Isidro para hacer ese cambio? ¿Quiénes te acompañan en esta...? Bueno, mira, el acompañamiento es un acompañamiento popular, acompañamiento social, acompañamiento de profesionales, técnicos, dirigentes sociales, dirigentes vecinales, de diversas procedencias, por cierto. ¿Gente del chavismo? Yo creo que sí, cómo no, del chavismo que vienen y del archipiélago opositor que vienen, que se están desprendiendo. Yo digo que se está produciendo una especie de deslave desde el chavismo defraudado y un deslave desde esa oposición también defraudada. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ha habido el chavismo y el antichavismo, me refiero a los grupos de control del poder, se parecen más de lo que la gente se imagina. Ellos funcionan con una misma lógica manipuladora. Bueno, los extremos se tocan, ¿no? Los extremos se tocan. Entonces tú ves que, por ejemplo, ellos tienen el interés máximo de establecer definitivamente que en Venezuela existen nada más dos corrientes políticas, que son ellos. O es el madurismo o es el guaidoísmo, para hablarlo en términos de las cabezas visibles de este esquema destructivo de poder contra Venezuela. Eso es una gran mentira. Dices de la oposición, de los que vienen, que se suman. ¿Se entendería como personas que vienen de la derecha? Mira, no me refiero a la gente de la nomenclatura de esos partidos. Esa nomenclatura está allá y se va a quedar allá, y entre ellos están peleados, por eso yo los bauticé como el archipiélago. Pero hay muchísima gente sana en la base social del chavismo, muchísima gente sana en la base social opositora, que ya no los quiere, que los detesta. ¿En la izquierda? En parte hay... También hay gente descontenta. Hay gente descontenta que está en una búsqueda. Te digo, la izquierda esa no la que está con el gobierno. No, claro. Hay un amplio sector de la izquierda que no comulga con esta gente. Está el sector que ahorita expresa el Partido Comunista de Venezuela, está el sector del PSL, el Partido Socialismo y Libertad, está el sector del PRT. ¿Qué te has encontrado con ellos? ¿Con los que vienen de la oposición? ¿Con los que vienen estos de la izquierda? Me encuentro en la común preocupación por el desastre en que han convertido al país. Me encuentro con una capacidad de reflexión para superar el desastre. Me encuentro un compromiso plural para esta reconstrucción del país, reconstrucción integral que venimos proponiendo, y que yo, como candidato presidencial independiente, pues me ha correspondido plantearlo claramente. Es un cambio verdadero que comienza por la reconstrucción moral y ética de la nación. Entonces, bienvenido a esta candidatura y a este proyecto plural de reconstrucción integral de Venezuela, a todo aquel que sea decente. Nosotros no queremos vagabundos en el movimiento por la reconstrucción integral de Venezuela. Y lo digo claramente, nosotros estamos contra los corruptos, contra los politiqueros y contra los que han saqueado a la nación. Sean políticos, sean empresarios, sean malandros, sean estafadores, sean extorsionadores. Y por eso hemos dicho que desde el punto de vista de la campaña, nosotros no vamos a aceptar financiamiento del narcotráfico, no vamos a aceptar financiamiento de las mafias de la corrupción y sus testaferros, cualquiera sea el color político. Yo creo que los corruptos son delincuentes, no importa su color político. No aceptaremos financiamiento de gobiernos extranjeros, no aceptaremos financiamiento de las bandas de criminales de la extorsión y el sicariato, y no aceptaremos financiamiento de las mafias de los juegos ilegales, que son 5 fuentes ilegales que para ellos se le ha convertido en normal. Los saqueadores de la politiquería
que tienen al erario como una caja chica. Se convierten en financistas Sí, del próximo evento del electoral. próximo evento electoral y a partir del triunfo de ese candidato que respalden, entonces ellos llegan con su factura a seguir saqueando a la nación. Bueno, con Manuel Isidro Molina eso se acaba. Yo no estoy aceptando ningún compromiso sucio, ilegítimo, que vaya a darle continuidad al cáncer mayor que tiene Venezuela hoy, que es precisamente el de la inmoralidad en el manejo de los fondos públicos. Volviendo a lo de David Goliat. ¿Qué tan David está Manuel Isidro frente al Goliat de lo que es, como los defines tú, los destructores de la nación? Mira, yo no sé si David, ¿no? Ahora, claro que desde el punto de vista de los recursos hay una desproporción. Pero yo creo que ni el gobierno es tan fuerte como ellos hacen aparentar, ni ese grupos del archipiélago opositor son tan fuertes como ellos se quieren presentar. Ahí están las encuestas. Dime tú qué candidato tiene más de 2, 3, 5%, 10%. Los números no apoyan. Los números no apoyan. No favorecen a ninguno. No favorecen a ninguno. Yo en la encuesta seca aparecí, sorpresivamente nos sorprendió, hace como un mes con 1,5% de la intención de voto, que es un reconocimiento popular. Lo hemos hecho con recursos modestos, con apenas un recorrido de 5 o 6 meses. En todo caso, comenzamos en junio de este año, del 2022, tenemos un plan estratégico hasta junio del 2023, hay que darle tiempo al tiempo, pero hasta Algunos ahora... señalan que es muy corto el tiempo para No, en lo absoluto. para efecto de una campaña. ¿Cuál es tu opinión? No, mi opinión no. Yo soy experto en campaña desde que fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Luis Racetti, imagínate, en la avenida Morán, aquí en Caracas. Ahora, depende de cuál campaña tú te propongas hacer. Si tú vas a hacer una campaña de Don Regalón, una campaña de Don Regalón es una campaña electoral corrupta, porque nadie tiene dinero para estar regalando, ni dinero para estar dilapidando. Además, a mí me avergonzaría. Me recuerdas a la campaña de Jesse Chacón en Petare. No, y muchos. Por citar un ejemplo. Bueno, claro, incluso sea de gobierno de oposición, aquí sale un candidato a alcalde y te llena una ciudad entera con vallas que valen millones y no le entregan cuentas a nadie y nadie sabe de dónde viene ese dinero y de repente desaparecen. Se van, se sumergen, esperan la próxima campaña y vuelven a tener recursos que tampoco explican. Bueno, yo no tengo recursos para dilapidar, pero te decía, y te agradezco el planteamiento, porque me permite decirlo, a mí me daría profunda vergüenza hacer una campaña dilapidadora de Don Regalón con un país muriéndose de hambre. Aquí hay demasiada pobreza. Aquí, incluso la última etapa es de empobrecimiento acelerado. Muriéndose de hambre, ajá. Pero el gobierno te pone un tema de que aquí Venezuela se arregló, hay un espejo de Esa es su las propaganda. Mercedes, pero también participa la oposición, participan los empresarios, hay como una especie de imagen de que mira, aquí la cosa se solventó, tenemos plazas bonitas, Claro, pero todo decorado. El pueblo profundo sabe que eso no es verdad. Porque cuando yo digo y lo he denunciado fuertemente, que aquí ha habido una pulverización del salario, y por eso, y yo tengo criterio laboralista exactamente como tú lo señalaste, yo sé lo que significa como marcador el salario mínimo para cualquier país. Ahora, un salario mínimo que a estas alturas está en $8 mensuales, y cuando tú eso lo divides entre 30 días, te resulta que el salario diario, el salario mínimo diario está en el orden del $0,4. 0,04. Entonces, eso te indica que aquí la gente no tiene cómo comprar comida, la gente no tiene cómo medicarse. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una mayoría de la población empobrecida, que se traduce esa pobreza en hambre, se traduce en enfermedad, se traduce algo terrible que vengo planteando, que es la muerte prematura.
Aquí hay gente que se nos está muriendo de todas las edades, simplemente porque no tiene cómo medicarse, no tiene cómo hacerse un perfil 20, no tiene cómo hacerse una radiografía, y encima de eso no tiene un servicio público de salud que pueda repararlo. Entonces, una gente infartada que puede sobrevivir perfectamente, se muere ruleteado en cualquier carro porque no lo acepta en un hospital, lo mandan para otro, y además no tiene cómo hacer una dieta, no tiene cómo comprar medicamentos. Eso es lo que yo llamo muerte prematura. Entonces, eso está ocurriendo en Venezuela. Un gobierno como el de Manuel Isidro Molina, ¿cómo atacaría eso que estás diciendo en este momento? Bueno, reconstruyendo el sistema de salud. Pero fundamentalmente todo tiene que ser precedido. Eso no fue lo que quiso hacer Chávez con el Barrio Adentro, reconstruir el sistema de salud. Bueno, yo creo que eso fue un error desde el diseño mismo con la participación de los trabajadores de la salud cubanos, porque fue un diseño desde mi punto de vista equivocado, a rialazo limpio, a petrodólares limpio, y a fin de cuentas incluso gozaron de una extraterritorialidad que funcionó al margen del sistema público. ¿Y cuál fue el grave error? Independientemente de que pueda haber cooperación internacional en materia de salud como en cualquier otra materia, más si son organismos multilaterales, que el gran error fue que privilegiaron o se concentraron en el sistema barrio adentro y abandonaron el sistema de salud preexistente. Algunos dicen que el sistema de salud preexistente fue el que salvó a Barrio Adentro, porque también llegó un momento Bueno, que se quedó te digo sin... una cosa, yo soy de los que respeto altísimamente a los médicos y demás profesionales de la salud de Venezuela, que son ejemplo y referencia a nivel de América Latina. Y creo que están en su nivel más especializado, a nivel de la medicina mundial, en todas sus especialidades. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el privilegiar barrio adentro con los trabajadores de la salud cubanos, que no se puede decir médicos, porque eso es otra cosa, se manejó como un gran secreto, con una extraterritorialidad, y nunca, hasta hoy, no sabemos nosotros cuántos médicos vinieron, cuántos médicos son médicos cirujanos y cuántos médicos son especialistas, cuántos enfermeros y enfermeras vinieron, cuántos bioanalistas, porque uno se da cuenta que hasta administradores trajeron. ¿Tú dirías como Chávez? Póngame el barril a cero y yo hago lo que tengo que hacer. No, eso es una exageración discursiva que no tiene nada que hacer con la realidad. Venezuela tiene que recuperar la economía a través de una gestión pública honesta. Tienes una PDVSA destruida. Bueno, pero es que tienes un arco minero, tienes un descontrol con la siderúrgica. Pero por ¿De eso, dónde van a salir los recursos para poder...? Los recursos los tenemos porque Venezuela es un país privilegiado desde el punto de vista de los recursos. Y por eso es que yo digo que esos bandos de la corrupción son los bandos de la destrucción nacional. En el exterior nadie se explica por qué Venezuela ha llegado al nivel de pobreza y destrucción y desestructuración de la vida en general, de la economía pública, de la economía privada, siendo un país tan rico. Bueno, es un país saqueado, es un país abandonado financieramente, tanto por el sector público como por el sector privado. Yo creo que esta es una economía saqueada, pero además es una economía descapitalizada. Y entonces, ¿dónde está la riqueza? Bueno, ándate a los bancos internacionales para que tú veas la riqueza que hay, riqueza limpia y riqueza sucia, de las dos. Hay pudieras llegar a 350 mil millones de dólares de venezolanos y venezolanas que se los llevaron al exterior. Pudieras llegar a la primera magistratura con un país quebrado. Es que el país está quebrado. Ok, Venezuela pero tú propones quebrado. La eliminación del IVA. Vamos a esa propuesta que tienes allí. Por supuesto, pero fíjate. Entonces, ¿te quedarías sin recursos? Porque... No. Es que eso no es automático. Mira, en Venezuela hay suficientes recursos. Si tú los manejas con transparencia, alcanzan. Porque estos convirtieron a Venezuela en un barril sin fondo. Fíjate todo lo que se robaron en PDVSA, todo lo que destruyeron en las empresas básicas de Guayana, cómo destruyeron todo el sistema de salud, cómo han destruido el sistema educativo, cómo han destruido las universidades, cómo han destruido los centros de generación de ciencia y tecnología. Bueno, y está el ejemplo de la Universidad de Oriente, ¿no? Bueno, la Universidad de Oriente es la más saqueada. A mí me da dolor hablar de la Universidad de Oriente, sobre todo el núcleo de Sucre, porque fue una universidad modelo en sus diversas áreas de formación y de investigación,
y hoy en día está en el suelo, o sea, prácticamente destruida. Entonces, pero eso pasa en Alcázar. En Alcázar se robaron hasta las celdas del sistema de producción de aluminio para venderlos como chatarra. O sea, esto nunca había ocurrido en Venezuela y esto es culpa única, principalísima e imperdonable de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Gobiernos continuistas, me decía. Hay una continuidad, claro. Esta etapa que comenzó en 1999 con la juramentación del presidente Chávez, yo la considero que tiene una continuidad y por eso yo hablo de la era Chávez-Maduro. La era Chávez comienza, digamos, política-administrativamente en 1999 y termina el 8 de diciembre del 2012, cuando Chávez presenta la candidatura como sucesor de Maduro y al lado de Diosdado Cabello. Todo el mundo recuerda esa escena, el 8 de diciembre del 2012, y allí comienza la era Maduro. Pero hay una continuidad. Maduro llega a la presidencia de la República ya siendo prisionero de las mafias que había estructurado, se habían estructurado durante el gobierno de Hugo Chávez, que no es poco decir. Todas las mafias que se comió, saqueó al metro de Caracas, la que saquearon a PDVSA, la que saquearon las empresas básicas, todo el circuito financiero de ladrones que desde el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y la Sudeban y toda esta superintendencia del circuito que lo enmafiaron, eso se estructuró bajo la presidencia de Hugo Chávez. Aquí hay una especie de evasión desde ese punto de vista. Yo no le tengo temor a esto, porque la gente lo toma como si fuera algo electorero, digo yo. Entonces, no, porque es que la base chavista se va a poner brava. No, la base chavista la población chavista que se está desprendiendo del gobierno de Maduro, que es evidente, tiene que saber que los más grandes latrocinios en Venezuela se cometieron bajo la presidencia de Hugo Chávez. Y yo lo digo con toda responsabilidad, porque aquí hay que ser responsable y que ser valiente en los planteamientos. Porque vamos a ponerle fecha a todos esos saqueos, vamos a ponerle fecha a toda esa etapa de destrucción. Evidentemente que Maduro, cuando asume la presidencia en el 2013, y luego es electo inmediatamente presidente y comienza ya como presidente electo, en esa etapa dura del 2013, Maduro es heredero de las mafias estructuradas durante el gobierno de Hugo Chávez. ¿Me recuerdas que en el 99, yo soy del 23 de enero, yo nací allí, me crié allí, recuerdo cómo llegaban las gandolas de pollo de Brasil, congelado, y las paraban en los diferentes sectores del 23 de enero, aquí en Caracas, y sacaban los pollos, y un militar, porque creo que parte del mal viene también este darle tanto poder a los militares, tenía un bolso donde el dinero lo metía así, o sea, la gente sacaba los pollos congelados y aquello. Sí. Entonces yo veía aquello y decía, ¿qué control hay aquí? Cuando el hombre se mete, no era un oficial de alto rango, era tal vez un... Mira, yo no... Entonces, a partir de ahí, cuando ya esto desde un principio se empezó a ver así, y que era el populismo en su más grande expresión, ¿no fue como una distorsión al pueblo para cambiarte la razón de ser y la esencia de hacia dónde vamos? Eso fue... Hay gente que dice que eso fue planificado. No. Es un gobierno loco, un gobierno irresponsable, un gobierno autoritario, autocrático. Pero contó con el apoyo de todos los medios. Bueno, pero está bien. Contó con el apoyo del empresariado, o sea, para llegar ahí. Inicialmente, no del empresariado, o sea y además es parte de la discusión. Porque fíjate tú, ¿qué haces tú si tú eliges con una confianza a un presidente y ese presidente defrauda? Porque yo creo que la traición de Hugo Chávez es fundamentalmente en el orden moral. Chávez llegó a la presidencia de la República en la campaña del 98 ofreciendo la reconstrucción moral de la República. La candidatura de Manuel Isidro no iría en ese sentido. Tu candidatura no va allí en el orden moral. Vamos cerrando este círculo. Principalmente, claro que sí. Por eso dije que el proyecto de reconstrucción integral de Venezuela comienza por la reconstrucción
moral y ética de la nación, que no es un tema solamente político-administrativo, es un tema que le compete al gobierno y va a ser y es un compromiso vital de Manuel Isidro Molina como presidente de la República, pero también más allá del gobierno, es una materia que estoy tirando la pelota más allá. Este es un problema que corresponde a los gerentes y propietarios de medios de comunicación de toda la geografía venezolana. Esto le corresponde a las iglesias, esto le corresponde a los gremios profesionales, le corresponde a los sindicatos, a los sectores sociales, le corresponde a los educadores en el sistema de educación. Porque ¿qué vas a hacer con esos educadores que se fueron del país, que están por allí en Perú dando la... Bueno, fíjate, en los 15 lineamientos nosotros somos la única candidatura presidencial que hemos planteado un plan consistente de regreso a la patria. Porque nosotros no podemos... No tiene nada que ver con vuelta a la patria. No, chico. No, en lo absoluto. Este es un planteamiento serio, no es un planteamiento demagógico que están haciendo, y entonces el gobierno habla de que han traído 34,000 personas, ok, está muy bien que las traigan, pero 34,000 personas para un universo de más de 7 millones, según la evaluación que hacen los organismos de las Naciones Unidas, pues es una gota en el océano. Estoy hablando de un regreso masivo por el cambio de condiciones en el país y con un plan de inserción o reinserción en los sectores productivos, en los sectores de políticas públicas para la reconstrucción integral de Venezuela. Un país en reconstrucción necesitaría, como caso de Venezuela, una cantidad de profesionales que hoy en día no los tienen. Absolutamente. Porque aquí tienes puros ancianos y puros niños pequeños. Pero hay que traerlos. Hay que traerlos. Yo he planteado consistentemente que no imagino ninguna solución estratégica de Venezuela sin el regreso de nuestros compatriotas, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos, que son nuestros excompañeros de trabajo, que son nuestros vecinos. Este es un país que está desestructurado familiarmente por ese éxodo tan brutal que ha habido. Entonces, ¿cómo pensar en la reconstrucción de Venezuela sin tener en el corazón, en la mente, en la valoración a esa millonada de compatriotas que están en el exterior? Y además, te digo una cosa, hay una contribución adicional, no solamente por la experiencia que se nos fue en ellos y que allá se han especializado, sino también porque hay un plus que traen todos ellos, que es la experiencia que han adquirido en todas las latitudes del planeta. Y esto es importante porque les cambia la visión, ¿no? Yo lo viví como estudiante universitario, me fui 2 años de Venezuela, y al regreso yo tenía otra visión, porque yo vivía una beca y tenía que autoadministrarme, tenía un nivel de responsabilidad mayor, yo a los 19 años, no tenía papá y mamá, por supuesto que estaban aquí, pero allá, entonces la beca te alcanzaba o no te alcanzaba. Entonces, esos niveles de responsabilidad que han adquirido, más las experiencias típicamente laborales, serían valiosas en un gobierno de reconstrucción como el que yo me propongo. De manera que hay muchísimos espacios. Mira, en Venezuela los niveles de destrucción son tan grandes que aquí está todo por hacerse. Dime dónde no. Aquí hay que reconstruir la industria eléctrica, el sistema eléctrico nacional. Sin electricidad tú no puedes hacer nada. Yo me reí mucho cuando el presidente Maduro y sus ministros anunciaron las zonas económicas especiales, que estoy en contra porque es una visión neoliberal que barre con los derechos sociales, que barre con los derechos y la justicia social que debe amparar a las trabajadoras y a los trabajadores. Pero además de eso me reía. ¿Por qué? Porque ¿cuál zona económica especial tú vas a desarrollar sin electricidad, con el peor internet del mundo, sin seguridad, acosado por la delincuencia, sin mano de obra calificada, sin capacidad profesional, sin seguridad jurídica? Entonces, es engaño tras engaño. Yo le digo a Maduro, utilizando su propia creación, muy balurda por lo demás, eso de super bigote, yo rebauticé a Maduro como el bigote mentiroso,
porque eso es mentira tras mentira. Entonces, bueno, a estas alturas de diciembre nosotros deberíamos estar produciendo 2 millones de barriles de petróleo, una gran mentira de Maduro. Nosotros en diciembre deberíamos estar, imagínate tú, llevándole el agua al 95% de los hogares venezolanos. Cosa que no bueno, sabemos que bien que no. Una mentira, pues yo digo, Maduro es el bigote mentiroso. Maduro dijo a mediados de año que diciembre iba a cerrar el año con el dólar a 6.30. No sé si tú te acuerdas de eso. Bueno, estamos con un dólar que va camino a los 16 dólares. Con una moneda, un bolívar pulverizado, con el salario mínimo destrozado, con millones, unos 5 millones de pensionados, con unos ingresos que rozan los 8 dólares. Vergonzoso. Vergonzoso. 8 dólares mensuales. Yo quiero que el mundo se entere que el salario mínimo en Venezuela no es de 8,3 dólares diario, es de 8,3 dólares al mes. Algo criminal Y en un país con toda la riqueza. bajando. Y bajando, porque el bolívar se sigue devaluando. Entonces, nosotros tenemos realmente un salario mínimo de 0,30 dólares. 0,3 dólares. O sea, el salario diario mínimo en Venezuela es de 30 céntimos de dólar. Lo otro, decir de otra manera genérica, es mentiroso, es mendaz, es engañar. Bueno, Porque Isidro, es un salario mínimo miserable. Vamos ya en la recta final. La reindustrialización del país es prioritaria para tu gestión, pues en caso de llegar Absolutamente. Mira, cuando yo hablo de la reconstrucción integral, es que, y digo que en Venezuela está todo por hacerse y que necesitamos las mayores capacidades y que necesitamos hacer una gestión honesta, transparente, futurista, profesionalizada. No tiene que ver con crear restaurantes y nada. No, nada de eso. Es la capacidad productiva de fondo de la nación. Entonces nosotros tenemos que reconstruir la producción agrícola y pecuaria. Nosotros tenemos que relanzar la explotación forestal en Venezuela. Tenemos que relanzar la manufactura. Tenemos que recuperar lo recuperable, que no sé cuánto es, porque estamos en un régimen de opacidad de las industrias básicas. Nosotros tenemos que recuperar PDVSA. Entonces, tenemos que recuperar el sistema eléctrico nacional. Sin electricidad no se puede recuperar nada. Entonces, aquí hay que hacer un balance. Borrón y cuenta nueva. Porque no, borrón y cuenta nueva no. Estás hablando de instituciones que están borrón y cuenta inhabitables. Nueva, no. A mí esa frase no me gusta. Okay. Aquí el que robó y el que destruyó a la nación tiene que ser sometido a la evaluación judicial y al proceso judicial necesario. En un gobierno de Manuel Isidro, el chavismo. Bueno, el chavismo es una colectividad. Yo respeto mucho a los chavistas de corazón. Muy bien. Incluso a los chavistas que están engañados. Yo no soy hombre de fobia. Yo estoy proponiendo un gobierno de unión nacional sin sectarismo. Yo creo que el sectarismo nos ha hecho mucho daño. El sectarismo no solamente ha excluido, sino que el sectarismo ha maltratado a muchísima gente. Lo están sufriendo incluso las personas que están despegándose del gobierno, que son tal vez más perseguidos últimamente que los mismos opositores, ¿no? Entonces, porque si tú te imaginas la inmensidad de esfuerzo que hay que hacer para la reconstrucción integral de Venezuela, tú no puedes estar sino buscando capacidades donde estén. Entonces, no hay una selección carnetizada, excluyente, sectaria, de quienes van a formar gobierno. No, será el gobierno de las mejores y de los mejores en Venezuela. Y creo con absoluta confianza que el país puede ponerse a marchar como dicen los pilotos, pues con velocidad de crucero en un lapso de 2 años. No es una cuestión milagrosa, pero Venezuela tiene tantas capacidades humanas como recursos naturales para recolocarnos
en la contemporaneidad rápidamente en un lapso de 2 años. Y cuando digo recolocarnos en la contemporaneidad es porque esta lamentable etapa de destrucción nacional en la cual se involucran estos cómplices de la insensatez, la corrupción, el violentismo, el abuso de poder, etcétera, en la cual se dan la mano los sectores de oposición y del gobierno, nos ha llevado en forma regresiva. Yo les digo coloquialmente a alguna gente, digo, no, es que nosotros, si seguimos por este camino de autodestrucción, vamos a la era picapiedra. Entonces, nosotros ¿Eso sería para ti la 2023? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, 2023 es una gran época, y los convoco, una gran época de reflexión nacional. Yo no creo que la reflexión nacional tenga que estar basada en que al país le vaya peor, a la grave situación que tiene Venezuela. Oye, no le puede ir peor. No, si sigue el mismo gobierno y la misma corruptela y el mismo abuso de poder, la misma irresponsabilidad del gobierno de Maduro, pues todo indica que podemos empeorar. Como va a empeorar si sigue la sinvergüenzura esta del archipiélago opositor, que es un poco de traficantes de la politiquería, que están jugando a arrimar la brasa para su sardina, que no saben sino entrar en negocios turbios para el enriquecimiento ilícito. Es lamentable decirlo, pero eso es lo que hay en la politiquería venezolana, tanto de gobierno como de oposición. Hay excepciones, por supuesto, en toda la sociedad venezolana, en los independientes. De hecho, nosotros estamos provocando, con esta reflexión, estamos provocando un gran encuentro nacional de los mejores de Venezuela, independientemente de su orientación ideológica, de su religión, de su condición social. Vengan, pero vengan decentemente, vengan con buena voluntad, vengan a construir, vengan a dar, vengan a desarrollar un nuevo país con generosidad. Yo creo que esto es un esfuerzo de solidaridad, esto es un esfuerzo de fraternidad, esto es un esfuerzo de reencuentro con lo mejor del ser venezolano. Venezuela no es un país que nació como un país de pillos y de malandros, de saqueadores, de gozones, de irresponsables. Entonces, bueno, vamos a reencontrarnos con los constructores de la Venezuela del futuro, atados a la ciencia y la tecnología. Nosotros no podemos seguir pirateando ni dilapidando recursos. Toda la aplicación de recursos tiene que ser previamente analizada, previamente planificada, si se justifica, si es buscando las vetas de desarrollo, las vetas de afinque de esos esfuerzos para el desarrollo inmediato y acelerado del país. Yo creo, y es mi convocatoria fundamental, y aprovecho pues que estamos en la época decembrina, con mi abrazo solidario a desearle no solamente una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, sino que a invitarlos a darle a Venezuela de ahora en adelante. Y que nos elevemos por encima de la mediocridad, por encima de la villanía que ha estado marcando la vida pública y en parte el quehacer de la actividad privada en Venezuela. Porque no es para justificar a nadie ni para exculpar a nadie, pero el problema de la corrupción, el problema de la delincuencia en Venezuela es un problema macro. Es decir, aquí no hay área del país que no esté sometida, que no esté destruida o que no esté maleada por el impacto de la delincuencia. Lo ves en lo público, lo ves en lo privado. Aquí hay empresarios que son estafadores. Hay empresarios que son gozones y tracaleros con el gobierno y cobran comisiones y pagan comisiones. Han destruido al país, no tienen continuidad en el compromiso productivo nacional. Agarran los reales y se los llevan del país porque les da la gana. No reinvierten en las empresas. Gobernantes malandros que de todos los colores, porque no solamente es en el chavismo este problema. También en ese archipiélago opositor hay una cantidad de ricachones que no soportan una investigación patrimonial. Y entonces yo digo que Venezuela tiene que reflexionar, la mayoría inconforme de venezolanas y venezolanos
tenemos que encontrarnos en la reflexión útil, en la reflexión honesta, en la reflexión decente, para ver qué estamos dispuestos a hacer nosotros para ese relanzamiento de nuestra patria, para recuperar a la sociedad venezolana de tanta pobreza, delincuencia, destrucción. Tenemos un país desarticulado, tenemos un país desestructurado. Incomunicado. Incomunicado. Aquí se han desatado odios, medias verdades, medias mentiras. Ha habido un lavado de cerebros bidireccional que ha destrozado al ser nacional. La gente está como aturdida. Mucha gente no sabe qué es lo que está ocurriendo. No sabe cómo decidir. Imagínate, prisionero de que tú vas a decidir cuál es el mal menor. Porque entonces te quieren obligar. ¿Cuál es el candidato menos malo por el que yo pudiera votar? Sí, exactamente. Entonces te quieren obligar a la fatalidad de que o es Maduro o es Guaidó. Eso lo tiene. O es Diosdado Cabello o es María Corina Machado. O es Tareela Isami o es Enrique Capriles. Más de lo mismo. Y Venezuela, eso sí tengo una convicción firme. Venezuela no tendrá posibilidad de superación si el pueblo venezolano no da un paso al frente y deja en la cuneta a estos cómplices de la destrucción nacional. Bueno, Manuel Isidro, bueno, gracias por esta oportunidad de estar acá en tu casa hoy. A mi casa. Y bueno, y eres invitado. Quedó el mensaje y una nueva oportunidad para podernos poner acá a conversar y a proyectar lo que Venezuela necesita para un cambio y para un venidero proceso electoral que vaya con toda la ley. Así es. Yo te agradezco mucho esta entrevista, Juan José. Eres invitado permanente a mi casa. Me encanta que te agrade esta belleza natural que rodea aquí en San Diego de los Altos, que veo que la estás disfrutando. Sí. Y a todos los amigos y amigas en Venezuela, a los venezolanos y venezolanas que están por millones en el exterior. Bueno, mi cariño, mi respeto, mi compromiso, y que comprendamos definitivamente que Venezuela no es lo que tenemos, que no nos merecemos vivir así y que estamos en capacidad de superar esta era miserable de destrucción que está sufriendo la República. Mi abrazo solidario, de verdad. Bueno, amigos, una manito arriba, vamos a compartir esta entrevista y eso es, escuchar la diversidad, escuchar las opiniones diferentes mientras los medios nos lo permitan, las redes, porque es lo que tenemos que hacer para que el mensaje llegue. Por mi parte, pues hasta una próxima oportunidad. Gracias, Manuel Isidro, nuevamente. Excelente. Y bueno, nos volveremos a ver muy pronto. Chao, cuídense mucho. Feliz Navidad, feliz Navidad.